Vamos ahora con nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Camila Miranda de Nodo 21. Muy bien, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Emilia García de Idea País. Gracias por estar acá también. Emilia, comencemos con el panorama presidencial. Se supone que mañana a esta hora ya tendremos precandidato del Frente Amplio. ¿O no, Camila? O sea, el partido ha comunicado que tiene un espacio formal que es el Comité Central. Para quienes no conocen ese tipo de espacios, es como el congreso de un partido político donde los distintos liderazgos toman decisiones, y una decisión clave en un partido es designar a su candidatura presidencial. Entonces se espera justamente que sea una instancia para nombrar a la candidatura presidencial después de harto tiempo que había hartas especulaciones sobre el proceso del Frente Amplio en el contexto de la definición de la primaria del oficialismo, y que también entra en diálogo con las definiciones que prontamente probablemente toma el Partido Comunista, y que la espera también de las definiciones del Partido Socialista, el que ha estado bien movido y activo estos últimos días, hasta con el nombre de su presidenta como una posible carta presidencial, u otros evaluando los códigos para apoyar o no a Carolina Toa. Así que parece bien entretenido este fin de semana en términos de definiciones del oficialismo. No va a faltar eso. Antes de ir con el PS, Emilia, desde la otra vereda, ¿cómo ves, por ejemplo, esta definición? Se ha dicho en el Frente Amplio puede ser Gonzalo Winter, puede ser Beatriz Sánchez. ¿Qué te dicen esos nombres? Creo que se ha dicho ampliamente un punto que a mí me gustaría destacar, y es respecto de la falta de un candidato claro del Frente Amplio. Creo que eso revela al menos dos cosas. La primera es que actualmente no existe alguien que pareciera querer dar cara por lo que ha sido la gestión de este gobierno, y a mí me parece que eso es súper problemático para un proyecto político que busca entregarle algo al futuro de Chile y no solamente ahora. Y me parece problemático sobre todo en la candidatura de Gonzalo Winter, que uno podría decir que es un Gabriel Boric 2.0. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar como Frente Amplio? ¿Va a ser una continuidad de este gobierno que ha sido muy pragmático, si se quiere, en cuanto a sus posturas políticas? ¿O va a ser defensor de su proyecto político original y por ende entonces contravenir la gran mayoría de las decisiones que ha tomado este gobierno, no solamente en materia de reforma de pensiones, como lo vimos hace un par de semanas, sino que también con respecto a los tratados internacionales como el TPP-11, con respecto a Carabineros, a todas aquellas posturas que el Frente Amplio fue súper claros durante los últimos años, y que durante este gobierno ha cambiado bastante sus posturas en 180 grados. Entonces creo que la posición que asumiría quien sea el candidato, que probablemente va a ser Gonzalo Winter, no es fácil respecto del gobierno actual del Frente Amplio. Se repite esa idea, lo decía también el senador Pedro Araya, que llama la atención que el partido del presidente no tenga un candidato todavía para sucederlo. Esperemos que mañana a esta hora ya lo haya. Sí, primero yo no comparto que la temporalidad esté todavía atrasada. Faltan 28 días para la primaria, 27 días para la inscripción de la primaria, y por otro lado es una definición presidencial que es muy diferente de la de Gabriel Boric. ¿En qué sentido? En el sentido que es un partido que se unifica hace 7 meses más o menos, vienen distintos movimientos políticos. Es un momento en el que es distinto tomar una definición de carta presidencial cuando se está en el gobierno y queda todavía un año de trabajo en el gobierno, porque supone no solamente compartir una lectura de elaboración y calibrar lo que ha sido el gobierno y lo que puede terminar siendo, y por otro lado, ¿qué le planteas de no necesariamente solo de continuidad, sino de perspectiva de futuro a los chilenos y chilenas, de decir vamos a gobernar 4 años más? Entonces es un ejercicio que requiere una reflexión sustantiva y que supone un debate más profundo de un programa, porque no hay que olvidar que hay estos fenómenos sucediendo que no estaban en el centro de la discusión hace 4 años atrás, cuando estábamos hablando de procesos constitucionales, estábamos saliendo de una pandemia, es decir, con una situación económica muy diferente en el país, y hoy día estamos hablando de los problemas grandes que tenemos como déficit de natalidad, cambios demográficos, estamos hablando de impactos geopolíticos gigantescos. Hoy día conocíamos, ¿cierto?, las medidas que está tomando Trump, y que uno de los países afectados probablemente va a ser Chile, en términos de los aranceles y cómo eso puede afectar los precios incluso de alimentos hoy día. Entonces son una serie de fenómenos que no estaban en discusión hace 4 años, y que yo creo que cualquier proyecto que se plantee seriamente, decirle al país queremos seguir gobernando, tiene que resolver. Entonces no me parece que está a destiempo, y yo espero que parte de la proposición del Frente Amplio está acompañado de esa respuesta, que es una respuesta que probablemente
efectivamente tiene que dar, o sea, cuál es su valoración del gobierno en curso, por qué cree que debería seguir gobernando, y creo que son conversaciones interesantes de escuchar respecto de cuál sea la carta presidencial del Frente Amplio. Y se va a hacer con la misma alianza también, ¿no? Y también ese otro elemento de contexto distinto, porque el presidente Gabriel Boric entra al gobierno no con una coalición, sino más bien va sumando aliados en el ejercicio de lo que significa la segunda vuelta contra José Antonio Kast, y luego en el ejercicio de construir un gobierno que tenga capacidad, sin tener mayoría en el Congreso, de avanzar en ciertas medidas. Eso es una diferencia respecto de la vez anterior, donde incluso no se pudo hacer una primaria transversal del sector. Se nos olvida que hubieron primarias diferenciadas, una pro dignidad y otra de los partidos de socialismo democrático hoy día, y hoy día se está trabajando por una primaria amplia, entonces un escenario bien diferente. Es bien distinto. Hablemos del PS, Emilia, donde, claro, la posibilidad de levantar un candidato o una candidata, suena mucho Paulina Bodanovich, la presidenta, genera ahí una tensión con la candidatura de Carolina Toá, que seguramente esperaba un gesto, esperaba que el PS se sumara, sin más, y esto va dilatando y probablemente dividiendo también al electorado, ¿no? PS, PPD, son partidos, yo le decía al senador Araya, primos, ¿no? Exactamente, y yo lo veo súper complicado, sobre todo porque ¿cuál es el riesgo de que el socialismo democrático vaya separado? El riesgo que tienen al lado es que la primaria la gane el Frente Amplio o el Partido Comunista, quien sean sus candidatos, y eso yo creo que es una realidad que tienen que sopesar. Actualmente el senador decía que Evelyn Matei no había despegado, pero sin duda Carolina Toá tampoco ha despegado. De hecho, esta semana disminuyó puntos en las encuestas, y creo que Paulina Bodanovich no es mucho más que Carolina Toá. De hecho, Carolina Toá tiene mucha más trayectoria política que Paulina Bodanovich. No sé si enciende tantas pasiones más que la misma Carolina Toá. Entonces yo creo que, a pesar de que el Partido Socialista es un partido muy importante, no solamente actualmente, sino que en toda nuestra historia republicana, lo cual me parece que es de toda lógica que quieran presentar un candidato presidencial, pero también hay que ser pragmático y estratégico en un año electoral, y el riesgo creo que es súper alto frente a dos candidaturas, sobre todo una que sería Janet Jara, que es una candidatura súper fuerte actualmente. Si es que la proclama el PC, porque ha habido también ahí alguna dilación y tensiones, como dice Camila. Ahora, ayer conversaba con el diputado Manucheri del PC. Me decía, no, porque vengan todos, invitemos a Marco Enríquez Ominami, invitemos a Harold May Nichols, o sea, una primaria de 6, 7 candidatos. Camila, ¿cómo lo ves? O sea, es que el problema es que si no se hace una primaria amplia con todos los actores que están diciendo tenemos intenciones de ser candidato presidencial, va a pasar que vamos a tener una primaria que va a tener una persona que gane y luego van a inscribirse otros directamente a la papeleta a la primera vuelta, lo que dispersa al sector. ¿Pero entonces, tan amplia? ¿7 candidatos? O sea, 7 candidatos es harto, pero yo creo que es mejor ese ejercicio que la dispersión en primera vuelta ante el desafío que se tiene de tratar de proponer 4 años de gobierno y frente a amenazas igual importantes en las discusiones públicas como han sido las cartas de la ultraderecha respecto a la democracia, la institucionalidad, la regulación del Estado, e incluso han apoyado a Trump. Y uno dice cómo personas que apoyan a Trump se declaran patriotas cuando lo que no están haciendo en realidad poner aranceles para que sea más alto el costo de la vida de las chilenas y los chilenos. Entonces son tácticas, efectivamente. A algunos les conviene más no pasar por una primaria y llegar directamente a la papeleta en primera vuelta y se ahorran tanto recursos como tiempo de competencia, pero también si uno piensa en la dispersión y en los desafíos más grandes, lo más interesante sería tener una primaria donde estén compitiendo todas y todos y no luego incorporándose a la primera vuelta. ¿Pero ves a Meo, por ejemplo, ahí, en esa primaria? O sea, yo creo que si él tiene disponibilidad, disposición de algo así, debería entrar en una conversación. Ya. Ahora, él ha sido harto crítico del sector y del gobierno, y del Frente Amplio también. Entonces veo difícil, más allá que uno diga mejor primarias amplias, que sea algo real. Emilia, y bueno, Evelyn Matei se aburrió ya de decirle a Kaiser y a Kast, vamos a una primaria. Están tratando de hacer ahí una lista única, hay unos cantos de sirena. Escuchaba ayer al diputado Alessandri decir que Kaiser sería un buen ministro de Matei, pero la verdad es que no hay agua para esa piscina. Lo que sí están tratando de armar algo con Carter, con Jimena Rincón. ¿Tiene futuro eso? Yo lo he dicho en este espacio bastantes veces, yo creo que, y como lo acaba de decir Camila, una primaria lo más amplia posible siempre es lo mejor. No solamente por la visibilidad que genera una campaña presidencial en el ámbito de las primarias, sino que porque convoca a distintas sensibilidades que pueden ser de un mismo sector a conversar sobre los proyectos país. Ahora,
Con respecto a si Johannes Kaiser podría ser un ministro del eventual gobierno de Evelyn Matei, a mí me parece que ese podría ser un error, sobre todo cuando cada vez vemos que el candidato Kaiser recurre a derechamente mentiras para hacer campaña. Ya lo vimos este fin de semana en TVN, si no me equivoco, hablando no solamente de vacunas, o sea, bueno, no solamente de la cantidad, sino que del material con el que están compuestos, y una serie de cosas que a mí me pone contenta que se salga al paso a desmentir, pero yo creo que no estamos sopesando bien toda la influencia que tiene Kaiser, sobre todo en las redes sociales, sí. y atacar así a un programa que es tan sentido y tan importante para Chile como es nuestro plan de vacunación, sí. Me parece que es una irresponsabilidad tremenda, y eso yo creo que no debiese haber dobles lecturas en ese ámbito. Bien, Emilia García, Camila Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Noches. Nos reencontramos a ti, Álvaro, más adelante aquí en Tele 13 Noche. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya, porque a propósito de Trump, hablamos con Catalina Zapata los efectos de este Día de la Liberación, que tienen que ver con los aranceles, una guerra comercial a nivel global prácticamente. Eso y más al regreso en Tele 13 Noche.